Hola, contestamos proyectos de aula tercer grado. Te invito a que te suscribas al canal. Recuerda que en MEX Primaria tenemos contestado los libros de primaria. En la página 90 seguimos con la actividad de hacer un libro cartonero. Lo que necesitamos saber. Hora de visitar una biblioteca. De manera colectiva y siendo solidarios con la guía de sus maestros, visiten una biblioteca, ya sea que visiten una biblioteca pública o la biblioteca de aula o la biblioteca escolar. Exploren los libros que tengan en casa para conocer los diferentes tipos que existen. Se darán cuenta que no todos los libros son iguales. Número 2. En pequeñas comunidades den un primer recorrido, es decir, por equipos van a recorrer las instalaciones de la biblioteca para saber lo siguiente. Así es que muy probablemente van a responder estas preguntas conforme vayan recorriendo la biblioteca. ¿Cómo está distribuido el espacio? Así es que yo respondo: están distribuidos por asignaturas o materias. Se usan estanterías donde se indica las diferentes materias. Es decir, que los libros no están tirados en el suelo, ni tampoco están metidos en cajas, ni guardados con llaves, sino que están ahí en estanterías donde los puedes tomar fácilmente. ¿Qué características tiene? La estantería tiene huecos para colocar los libros. Están pintados y cada repisa tiene el nombre de la materia o asignatura. Cada libro se le asigna un número y se clasifica por materia, generalmente. De acuerdo a lo que tú veas, esa será tu respuesta. Esto es lo que yo observé cuando fui a la biblioteca. ¿Cuáles son las reglas que fijan para consultar los libros? Las reglas fueron: no comemos ni bebemos mientras usamos los libros, porque luego surgen accidentes, así es que no te dejan comer. No pintamos ni escribimos en los libros, y los libros son para leer, no para pintarlos. Pasaremos las hojas con mucho cuidado para no romperlas. Somos responsables de su cuidado. Lo devolvemos cuando lo hayamos terminado ahí en esa mesita donde los bibliotecarios los acomodan. ¿Qué temas se estudian en estos y cómo están clasificados? Se estudian las matemáticas, literatura, hay libros de química, historia, arquitectura, etc. Generalmente se clasifican, como te dije, en asignaturas o materias. De acuerdo a lo que ustedes observen, esas serán sus respuestas, pero yo aquí te dejo las mías por si te las dejan de tarea, te sirvan como guía. En forma individual y sin olvidar que eres parte de una comunidad, registra en tu cuaderno toda esa información. Después compártela con los demás. Recuerda preguntar acerca del proceso de préstamos del libro, así es que cuando estés ahí en la biblioteca, pregunta: disculpe, ¿qué necesito para que me presten un libro y me lo lleve a mi casa? En caso de que te interese alguno, o sobre los horarios de atención. Recuerda que si tú no sabes a qué horas abren o a qué horas cierran la biblioteca, ¿qué tal si tú vas a las 1 de la mañana? Resulta que va a estar cerrado, así es que pregunta el horario para que tú puedas ir y encontrar abierta la biblioteca. Y en otra ocasión, o llevar a tu familia a pasear a la biblioteca y todos resulten bien lectores. Número 4. Después de ver varios libros, elige uno, examínalo y explora su contenido. Recuerda que son una fuente de información que te ayuda a hacer
tu tarea o conocer sobre algún tema que te interese. Número 5. De manera colectiva y siendo solidario, identifiquen las partes del libro que seleccionaron. Es lo que van a ver para poder identificarlos. Vas a revisar el libro que eligieron para conocer las partes externas que lo componen y encontrar de manera más ágil la información que necesitan. Si es necesario, pueden consultar un diccionario escolar para saber más sobre las palabras desconocidas. Así es que, de acuerdo a lo que yo pude identificar, fueron la portadilla que viene después de la guarda. También identifiqué la portada porque resulta que la portada era la misma que la portada de afuera, o sea que era una copia pero en una hoja. Identifiqué las páginas y las hojas en total del libro. También identifiqué la cubierta o portada, que es esta que se le llama la pasta dura, la solapa que viene siendo junto con la sobrecubierta. La solapa es la parte de adentro que generalmente los libros que la traen tiene aquí información y la sobrecubierta es esa como que protege al libro. Y también identifiqué la guarda, así como esta parte de aquí se le llama el lomo del libro. También identifiqué el índice, que es aquel que me indica dónde puede encontrar cierta información. Así es que en esta voy a identificarlo de acuerdo al libro que yo seleccioné. Portada, aquí está, que es toda esta. También identifiqué el título del libro, en este caso se llama Caperucita Roja, y supe que era el título porque estaba escrito con letras más grandes. También pude identificar la casa editora. La casa editora es la empresa que produce un montón de estos libros y la que verifica que el libro esté escrito correctamente. También pude identificar las ilustraciones o dibujos de la portada. En este caso es Caperucita caminando en un bosque. Y también identifiqué el autor del libro, que aquí son dos autores. Listo, esto fue lo que yo pude identificar en su portada. Ahora, de forma individual y sin olvidar que eres parte de una comunidad, completa la siguiente tabla que ahí se encuentra en tu libro. Esta tabla la vas a llenar de acuerdo al libro que tú hayas escogido. En mi caso, yo escogí un libro de Caperucita Roja. Partes del libro y la descripción. Título del libro, que yo usé, que fue este, sería Caperucita Roja porque este es el título. Portada, bueno, aparece una niña con una capucha roja y capa y está caminando en el bosque que es de color café y ella se encuentra asustada y los árboles están sin hojas. Es un árbol, son árboles pelones. Nombre del autor, pude identificar que son estos, que es Medixel Martí y Javier Solomo, quienes escribieron este libro. Las páginas fueron que resulta que contiene 12 páginas. La contraportada, que es la parte de atrás del libro, es igual a la portada, pero más pequeñita, y ahí tiene una serie de escritos sobre que habla del libro y las personas que lo realizaron. El lomo es la parte de aquí, que está por acá. 2000 años más tarde. Lo que pude ver yo en el lomo es que tenía escrito la descripción que menciona el nombre del libro, tenía aquí escrito el nombre del libro, otra vez de Caperucita Roja, y también tenía escrito la casa editora, que es como ven, y los autores escritos en pequeñito. Entonces, de acuerdo a lo que tú
hayas seleccionado tu libro, del libro que seleccionaste, ve dando las respuestas. Recuerda visitar su página oficial de mexprimaria.com.mx para que encuentres fácilmente los videos. Ahora en el punto número 7 vas a escribir sobre las líneas, las partes del libro que previamente pues tú estuviste analizando. Así es que voy a empezar a llenarlo. Estas son las páginas o también pueden ser las hojas. Tenemos el título del libro haciendo referencia a esto. Luego encontramos la portada. La portada es todo esto que está aquí. Pero como la flecha no está indicada adecuadamente, puede ser la portada o también puede ser la contraportada o el índice. Bueno, aquí yo le puse la portada. Luego tenemos el nombre del autor, en este caso es Pablo Gómez. Y esta parte de acá también dijimos que era el título, en este caso es El universo del saber. Esta parte del libro se le conoce como el lomo. En el lomo, si te das cuenta, está el nombre del autor y el nombre del libro. Y a veces está escrito también la casa editora. Después, esta parte de acá nos indica la contraportada que viene siendo este. Generalmente siempre tiene escrito o la portada otra vez en pequeñito o también escriben alguna información de los autores o de lo que trata el libro. Listo. Número 8. Al concluir en comunidades respondan las siguientes preguntas. ¿Qué les gustó de la biblioteca? Bueno, que hay muchos libros diferentes, con diferentes temas, con ilustraciones, es muy divertida, así como podemos encontrar juegos de mesa y computadoras. Porque es importante que exista un lugar así en su escuela, porque se puede sacar información para poder realizar las tareas o para tener una buena lectura, teniendo ahí escogiendo un excelente libro. ¿Cómo se imaginan la vida si no existieran los libros? Sería algo aburrido, bastante aburrido, muy difícil de encontrar la información que ya fue investigada o leer una historia sería casi imposible. Si no te la cuentan, pues no conocerías la historia. Pero gracias a los libros puedes conocer un montón de historias. ¿Creen que pueden escribir un libro? Yo considero que sí. Al menos yo sí puedo escribir un libro de un cuento inventado. Tú escribe tu respuesta de acuerdo a lo que tú consideres que necesitan para lograrlo. Tener un montón de imaginación y seguir los elementos y parámetros para escribir un hermoso libro. De acuerdo a lo que tú consideres y pienses y hayas analizado tus respuestas, ahí escríbelas en lo más posible, lo más probable, en tu cuaderno. Nos acercamos. En la asamblea de aula comenten que es un cuento y mencionen algunas de las características que han observado al leer uno. Así es que un cuento es una historia en la que se narran acciones de uno o varios personajes en un ambiente determinado. Por ejemplo, el cuento de Caperucita Roja narra una aventura de una niña que se encuentra en un bosque y entre los personajes se encuentra el malvado lobo feroz. ¿Qué necesitan para escribir un cuento? De acuerdo a lo que yo pude observar, se debe de pensar en un tema que te guste o motive y simplificarlo. Piensa que quieres transmitir al lector, qué le quieres dar a conocer al lector. También se necesita anexar un narrador, personajes, acciones, el lugar donde se sucederá el cuento, el tiempo, en qué tiempo pasará, en el tiempo pasado, en el futuro, en qué año y la trama.
En tu libro, que para escribir un libro se necesita, te dice que debes de echar a volar. ¿Qué vas a echar a volar? Aparte de que vas a echar a volar ahí tus juguetes, porque si no haces la tarea te van a regañar. Vas a echar a volar tu imaginación, vas a elegir a los personajes, ubicar el ambiente donde se desarrolla la historia e incluir un inicio, un desarrollo y un desenlace o final del cuento. Y recuerden que los cuentos se narran de forma oral o también escrita. En este caso lo vas a tener que escribir porque vas a hacer un libro cartonero. Un cuento es una narración breve. Puede ser ficticio, es decir, que se refiere a cosas que no existen en la realidad, como un niño que vuela. ¡Wow! Sería padrísimo volar. O animales que hablan. ¿Te imaginas que tu perro te empiece a hablar? O dragones o unicornios. También existen cuentos basados en hechos reales. Es tiempo de crear un cuento de manera individual y sin olvidar que eres parte de una comunidad. Tira un dado para seleccionar cada uno de los elementos guiándote con la siguiente tabla. Y la tabla es esta. Si te das cuenta, cada uno tiene un número que le asignan, ya sea un personaje, un lugar o un problema. Por ejemplo, para seleccionar el personaje, eché yo mi dado y me salió el número 3. Y me fui al número 3 y el personaje que voy a usar es un príncipe para hacer mi historia. Ese va a ser el personaje principal. El lugar, volví a echar mi dado. ¿Y qué me salió? Aparte del suscríbete, me salió el número 6 que representa al lugar. Es una montaña. En una montaña va a surgir todo mi historia. La voy a hacer en el lugar de una montaña. Y el problema, volví a echar mi dado, pero recuerda darle like. Y me salió el número 5 que corresponde que el problema va a ser que en mi cuento debo de buscar ese hechizo para detener el tiempo. Listo. Recuerda que si te sirvió este video, te invito a que lo compartas con aquellos que lo requieran, como tu amigo, tu cuate, tu primo, tu vecino, el chico de la tienda o del tianguis. Compártele el video para que pueda realizar más fácilmente sus tareas. También te invito a que compartas el canal, que me regales ese like, que le des el like, sería que te suscribas y que le des clic en la campanita de las notificaciones. Y recuerda que nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye bye.